Oremos. Amante y Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de su presencia para darle las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y para la gloria de su Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones a los cuales va a ser enviada. En el santo, bendito nombre que es sobre todo nombre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendecimos esta palabra. Amén y amén. Pueden sentarse. Camino al juicio final es el tema que esta noche quiero compartir con ustedes aquí en la iglesia Poder y Gozo. Hace 13 años aproximadamente, o 12 años, grabé este estudio que se llama El Juicio Final. Como mirarán, es el más viejo de todos los que he grabado. He intentado regrabarlo casi por lo menos 5 veces. Y definitivamente, después de la quinta, desistí, no insistir más en regrabarlo. Son esas grabaciones que salen en el momento, en ese momento donde viene esa unción del Espíritu Santo. Y todavía yo no me puedo explicar cómo pudo caber toda una información que hoy en día, que trato de hacerla como la metimos aquí, en 2 horas, y es imposible. Salió tantas cosas en solo 2 horas. Se habla de todo, pero lo más fuerte es lo que llevamos en la parte final del día del gran juicio final. Sigue siendo todavía el tema que más alma nos sigue ganando en los hogares. Lo han doblado en muchos idiomas y aún se siguen convirtiendo en las casas. Recomendamos que se lo pongan a la gente más blasfema, o a la gente más dura de su casa, o a los que se han apartado de la iglesia, y que se sienten a verlo con ellos. Esta noche no vamos a tratar de regrabarlo a él, sino que es como una segunda parte. Pero sobre todo vamos a vivir la actualidad de cómo, como digo en este libro, todo ser humano, tarde o temprano, nos presentaremos delante del trono o delante del juicio de Dios. Pero déjenme pasarles aquí rápidamente a esta parte del juicio final. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, es casi ya la parte final del Apocalipsis. En esa parte que ya se está cerrando el libro. El libro del Apocalipsis es considerado como el libro más extraordinario de la Biblia. Es el libro, como dije en una ocasión en tema sobre el trono y el creador, el trono y el cordero, es conocido como el libro de las promesas, pero también es el libro de juicio. Hoy en día es el libro dentro de la iglesia evangélica, el libro menos leído dentro de la iglesia evangélica. Por alguna razón inexplicable, no entendemos por qué la iglesia no está leyendo el libro del Apocalipsis, cuando es el libro que contiene más promesas, como ningún otro libro en la historia. Ese libro del Apocalipsis es el único libro que no solamente tiene una bendición o triple bendición para los que lo leen, sino que también tiene un juicio para quienes tratan de minimizar el contenido o para quienes tratan de poner más sobre ese libro. Por eso cuando algún pastor dice alguna palabra de desprecio contra el Apocalipsis, ese pastor, sin darse cuenta, se está poniendo la soga de Mardoqueo, porque el libro de Apocalipsis
tiene severa sentencia eternale para quien lo desprecie. El Señor Jesús dice en este libro las siguientes palabras en la parte final: yo testifico a todo aquel, si alguno quitare las cosas escritas de este libro o añadiere de las cosas escritas en este libro, yo borraré su nombre del libro de la vida. Y uno dice: ¿de qué me sirve ganar todo el oro del mundo, pero pierdo mi alma? ¿De qué me sirve llegar a ser el pastor más famoso del planeta Tierra? ¿De qué me sirve como predicador traer multitudes a un estadio y al final mi nombre ser borrado del libro de la Biblia? El único libro que contiene esa sentencia severa es el Apocalipsis. Alguna vez tristemente y lamentablemente he escuchado a pastores que posiblemente por no estudiar, por no leer, a pesar de la responsabilidad de estar en el púlpito, se han atrevido a decir que no hay que andar predicando el libro Apocalipsis porque ese es un libro que asusta. Si algunos de estos pastores tuvieran conciencia de lo que dice el libro Apocalipsis, no se atrevieran a decir o a hacer semejante afirmación. La Biblia dice que después de la gran tribulación, los 7 años de la gran tribulación, que es lo que estamos esperando en este momento y que está cerquita, como lo vamos a ver mañana en la tarde. En este momento son los propios medios informativos o científicos los que están hablando de la proximidad de la gran tribulación. El periodo de la gran tribulación será un periodo de 7 años. Posiblemente son los 7 años, los 7 años, no posiblemente, que así van a ser. Los 7 años más tormentosos jamás vistos en la historia. Y lo que vamos a ver mañana en la tarde es una idea de lo que va a ser la gran tribulación. Al final de la gran tribulación, el Señor Jesucristo bajará en poder y en gran gloria con sus santas decenas de millares de todos los santos arrebatados en el arrebatamiento y todos los justos muertos desde el Antiguo Testamento. Bajará en poder y en gran gloria y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Y a partir de ese momento se instalará lo que conocemos como el reino de Dios sobre la tierra. Sí, el reino de Dios. No. El reino de Dios no lo está instalando la iglesia, porque la iglesia no fue enviada a instalar el reino. La iglesia fue enviada a anunciar el reino de Dios sobre toda la tierra. Por supuesto que cada persona que se convierte a Cristo Jesús de corazón es parte del reino de Dios. Pero físicamente, políticamente, la iglesia no fue enviada a conquistar. Entiéndame bien, la iglesia no fue enviada a establecer el reino física y políticamente, porque primero tiene que darse el periodo, el final del gobierno de los gentiles, que como dije termina con la gran tribulación, con 2 bestias horripilantes, espantosa, diabólica. Como hago en este libro que quiero hacer una presentación especial para el pastor Emerson Morales, como digo en este libro que recién acabo de escribir, estas 2 bestias pertenecen al reino de las tinieblas entre los dos demonios de mayor jerarquía, que el único que está encima de ellos es el propio dragón, la serpiente antigua, Satanás el diablo. Y la Biblia dice que estos 2 hombres, que en este momento ya se oye un escrito de ellos, terminarán gobernando sobre la tierra por 7 años. Eso hace 25 o 30 años, eso parecía mito, cuentos y leyenda. Pero desde que uno de nuestros expresidentes de los Estados Unidos, llamado George Bush, el padre, empezó a decir allá en los 90 que comenzaba la ofensiva de la instalación del gobierno de orden mundial. Y esa palabra comenzó a revolucionar. Y en los últimos, desde el 2009 para acá, la palabra de orden mundial está sonando en todos los medios en estos momentos.
En este momento prácticamente ya estamos en un gobierno de globalización. Lo único que falta es declararlo oficialmente. Impresionantemente el Vaticano, que es lo que digo en este libro, Camino al falso profeta, impresionantemente el Vaticano acaba de anunciar, tal como lo dice la Biblia, acaba de anunciar, porque del Vaticano va a salir alguien, acaba de anunciar, pero no anunciar, sino pedir oficialmente a la Unión Europea, el cuarto imperio que vamos a ver mañana en la mañana, pedir a la Unión Europea oficialmente, pedir a la Unión Europea que establezca un gobierno de orden mundial y que sea las Naciones Unidas quien reciba la potestad, así dice el documento de 24 hojas, que sea las Naciones Unidas quien tenga la potestad de proclamar a un líder de orden mundial lo más pronto posible. Inclusive el Vaticano solicita que sea el 2012. Si todo esto está en camino, entonces son los 7 años. Al finalizar esos 7 años, Cristo instala su reino físico. No espiritual. Ahorita tenemos, cada persona que se convierta a Cristo, está el reino de Dios espiritualmente. El reino de Dios espiritual. Pero cuando Cristo venga en su segunda venida, se instala el reino físico y político. Es decir, que todos los gobiernos vasallos, todo el sistema político corrupto y sucio de este mundo desaparece y se instala un reino glorioso, un reino de justicia, un reino de paz extraordinario. Ese reino se conoce como el reino milenial. Oh, precioso va a ser ese día. Y se le conoce milenial porque van a ser 1000 años. 1000 años. Al final de esos 1000 años, Satanás, el diablo, será suelto. Y sus demonios son sueltos del pozo del abismo. Que recuerde que en la segunda venida ellos son enviados al pozo del abismo. Pero al final de los 1000 años, él es suelto. Y hace un levantamiento impresionante, pero impresionante, de multitudes, de multitudes, de multitudes. Hay muchas cosas y estoy preparando muy pronto un tema sobre el milenio. Pero esas multitudes, algunos dicen que no solamente será, si en estos momentos, fíjese, si en estos momentos apenas ahorita en octubre cumplimos, llegamos a los 7.000 millones de habitantes. Los científicos dicen que dentro de 100 años seremos 10.000 millones de habitantes. Imagínense que en el milenio de Dios, un ser humano, dice el profeta Isaías, un ser humano será considerado niño a los 100 años. ¡Qué tremendo! Porque en el milenio no va a reinar el pecado. Es decir, no va a existir toda esta perdición que existe. Va a haber un juicio. El hombre que peque automáticamente morirá en el milenio. Y no morirá menos de 100 años. Así es que algunas personas van a vivir más de 100 años. 200, 300, 400, 500 o 1000 años en el milenio. Así es que la población en ese entonces se va a multiplicar de una manera impresionante. El gobierno de los 1000 años, extraordinario, profundo. Así es que cuando Satanás es suelto, es increíblemente, como dije, estoy preparando un estudio sobre eso. Es impresionante cómo, a pesar que esa gente que nació en el milenio, que no tiene nada que ver con la iglesia, que nació y creció en el milenio viendo al Rey de Reyes gobernando desde Jerusalén, a pesar de todo eso, con todo y eso, no recibirán a Cristo. Multitudes, muchos no recibirán a Cristo. Para demostrar, y a pesar de que Satanás, el diablo y sus demonios están encarcelados, para demostrar que el problema del ser humano no es el diablo ni los demonios, sino que el problema del ser humano es su corazón. Lo que yo digo en este tema del juicio final es que Satanás simplemente es un comerciante, un buen vendedor, que simplemente vende todos los ingredientes para que usted peque. Pero la decisión final está en el comprador. Y en el milenio queda demostrado que a pesar que Satanás y sus demonios están encarcelados y la humanidad crece, con todo y eso, al final, el ser humano, habiendo visto la gloria de Cristo, muchísimo de ellos, habiendo visto la gloria de Cristo, con todo y eso,
no recibirán a Jesús. Aunque se convertirán multitudes también. Pero estoy hablando de los que no lo van a recibir. Cuando Satanás sale del pozo del abismo, encuentra terreno fértil. Porque eso está probado. Cuando una persona no recibe, rechaza recibir a Jesús, automáticamente se convierte en terreno fértil para Satanás. Entonces, Satanás levanta esas multitudes, aparte de la resurrección de miles, de miles, de miles, de millones, de miriadas de almas que murieron sin Dios, sin fe y sin esperanza. Inclusive explico en este tema del día del juicio final que en ese momento en que se está dando la resurrección de todas las almas, yo explico que la palabra del Señor aquí en Apocalipsis 20, donde vamos a leer, le voy a pedir que tenga ya Apocalipsis ahí preparado. Inclusive, en ese momento del Apocalipsis capítulo 20, cuando se está preparando todo, ahí explica Apocalipsis 20, bienaventurados los que tuvieron parte en la primera resurrección. ¿Quiénes son los que tienen parte en la primera resurrección? Todos los muertos en Cristo Jesús y todos los justos que murieron en el Antiguo Testamento. Todos ellos deberán de resucitar en el arrebatamiento de la iglesia. Estamos hablando de los muertos en Cristo. Es decir, que aquel que no resucitó en el arrebatamiento de la iglesia, quiere decir que nunca fue salvo. Entonces, los que no resucitan en la primera resurrección, resucitan al final de los 1000 años. Y se unen a la multitud que Satanás reúne. Eso es la última parte que se conoce como la guerra de Gog y Magog, o sea, el espíritu de odio de Gog y Magog. Esta vez reflejado en el propio Satanás, el diablo en vivo. Junto con sus demonios, levanta aquella multitud del milenio y levanta aquella multitud que está resucitando. La esperanza última de Satanás será reunir esa multitud como la arena del mar, dice otra parte original. La esperanza de Satanás es que con esa multitud que él levanta, con esa multitud, él tiene la última esperanza de enfrentar y vencer a Dios. Pero cuando está la gran inmensa multitud reunido, en ese momento, los cielos empiezan a estremecerse y los cielos empiezan a enrollarse como pergaminos. La tierra empieza a estremecerse profundamente y los mares empiezan a sacudirse. Interesante, porque Discovery History Channel hoy en día nos están dando documentales sobre eso. Cuando eso comienza a suceder, las multitudes, no solamente los que vienen del infierno, sino los del milenio que no recibieron a Cristo, empiezan a temblar, En ese instante, sin necesidad de juicio, porque Satanás y sus demonios ya no necesitan juicio, porque ya fueron enjuiciados. En ese momento sale al descubierto el lago de fuego y Satanás y sus demonios son lanzados ya no al pozo del abismo, sino al lago de fuego. Mientras se está dando esto, las multitudes empiezan a pegar gritos. Algunos en Apocalipsis 6 se da un panorama de esto en el 6º sello. Dice que los reyes, los gobernantes, los capitanes, los ricos, los pobres empezarán a gritar: escóndenos, escóndenos de la mirada de aquel que está sentado en el trono. Es el momento del gran juicio final. El momento en que comparecen todas las multitudes para enfrentarse al gran juez. Yo no tengo la experiencia, pero posiblemente algunos de los que están aquí, de los que van a ver este estudio, tienen la experiencia de lo que significa presentarse delante de un juez en un juicio.
Me imagino que debe haber mucho nerviosismo. Ahora imagínese comparecer ante el juez de jueces. Como dijera aquel gran rabino después de Cristo en el siglo primero, en el año 135. Entre ese año, aquel rabino que dijo aquella mañana, cuando sus estudiantes, sus discípulos llegaron en la sinagoga y encontraron que el rabino estaba muy triste, muy decaído. Famoso rabino que se menciona en el Talmud. Y sus discípulos se acercaron y le dijeron: Rabino, ¿por qué estás triste? Y el rabino le dijo: ¿cómo no voy a estar triste si dentro de muy poco voy a comparecer ante el gran juez de jueces, Rey de reyes y Señor de los señores? Si tuviera que comparecer ante un juez impío, a ese juez impío a lo mejor yo lo podría sobornar y podría cambiar su actitud, pero muy pronto me enfrentaré a un rey donde no lo podemos comprar, donde no lo podemos sobornar y donde no lo podemos impresionar, donde solo existe dos palabras: condena y el lago de fuego. Cuando toda aquella multitud está asustada y espavorizada, han visto en vivo y a todo color cómo el que los levantó en aquella rebelión ha sido lanzado junto con todos sus demonios, posiblemente pegando gigantescos y horripilantes gritos. La Biblia dice que Satanás, el diablo, y sus demonios hoy en día tiemblan en tan solo oír la palabra lago de fuego. El solo escuchar. Todavía no sabemos con exactitud dónde está el lago de fuego. La Biblia dice que es un lugar reservado. Y sencillamente, si es un lugar reservado, ¿para qué vamos a entrar en especulación? Algunos predicadores dicen que ellos piensan que el lago de fuego está en los famosos agujeros negros. Pero ¿para qué vamos a especular? La Biblia dice que Dios lo tiene reservado. O sea, lo tiene en un lugar que ni el mismo diablo sabe dónde está. Dios lo tiene reservado. Pero Satanás sabe y sus demonios mismos saben. De hecho, cuando el Señor Jesucristo apareció en su vida pública predicando el Evangelio, los demonios pegaban gritos y gritaban: Jesús, hijo de David, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Porque ellos sabían que con la venida de Jesús, el juicio para los demonios y Satanás era irreversible. Ahora que la multitud ha visto con sus propios ojos aquellos que participaron en la rebelión, han visto con sus propios ojos cómo Satanás y sus demonios han sido lanzados al lago de fuego. Aquella multitud está aterrorizada, espantada. Son multitudes, dice el original, que son como la arena del mar, multitudes de multitudes. Y entonces, en ese momento baja un tribunal supremo, como quien dice hoy en día la Corte Suprema, lo más alto que existe en los Estados Unidos de América, un país de 300 millones de habitantes, y un país donde existen tribunales en toda la nación. Pero cuando alguien no está contento y todo, la última opción que tiene es acudir a la corte más alta de los Estados Unidos. Esa corte se llama la Corte Suprema. En el día del juicio final baja aquella corte, pero es la Corte Suprema Celestial. Cuando baja esa Corte Suprema, con un majestuoso Señor sentado sobre sí mismo, en la mañana en el tema de Daniel, lo vamos a ver. Cuando bajan esa Corte Suprema, hay una cantidad de escenarios que explico en esto del juicio final,
final que no hay necesidad de dar mayor detalle. Y en ese momento sucede lo que a continuación leemos en Apocalipsis 21 y el versículo 11 al 15. Dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es muy interesante esta parte que leímos, porque parece ser que los dos últimos principados de demonios que serán lanzados al lago de fuego será el principado de la muerte. ¿Sabía usted que la muerte es un principado de demonio conocido? Es un demonio. La muerte es un principado de demonio. Es un demonio que tiene una multitud de demonios alrededor de ellos. Se le conoce como el principado de la muerte. Son demonios. Igual que el infierno, se llaman los demonios del infierno, los demonios del Hades. ¿Por qué ellos serán los últimos antes del juicio de ser lanzados? Porque a estos dos demonios se les obligará de parte del Altísimo entregar todos los muertos, o sea, la muerte, los cuerpos de todas las almas que mató. Y al demonio del infierno, las almas de las almas que están en el infierno. Al fin, inmediatamente aparezca todo esto, son lanzados al lago de fuego. Por eso es que dice la Biblia, ya nunca más. Y eso es ya la otra parte que hablamos de eso. Sin lugar a duda, ese día del juicio final es algo que va dentro del corazón del ser humano. Todo ser humano. Así sea el hombre más criminal del planeta Tierra. El hombre más asesino del planeta Tierra. Así puede estar poseído por las multitudes de demonios. En algún momento ese hombre criminal, asesino, lo que sea, de momento se vuelve lo que él es, humano. Y en ese momento que se vuelve humano, se da cuenta profundo en su espíritu que cuando él muera va a comparecer ante un tribunal de justicia. No aquí en la tierra, sino ante el que nadie puede escapar. Y ante el gran juez al cual no se puede sobornar, al cual no podemos comprar y al cual no podemos impresionar. Pero la Biblia dice, y lo que comienzo, por eso dije que es imposible que parte primera del juicio final me quede igual. La Biblia dice que la muerte de los justos es agradable a los ojos de Dios. Agradable es a los ojos del Señor la muerte de sus justos. ¿Qué pasa cuando muere una persona, cuando muere un justo o un pecador? Cuando alguna vez a mí me toca testificar a una persona, soy una persona de poder, a veces lo aprovecho con estadistas o con altos generales o con toda clase. Aprovecho para hablar de esta parte. Siempre esa es la parte que les toco. ¿Y por qué lo hago? Porque a veces yo siento que es mi única oportunidad que tengo de hablarles a ellos. Y que a lo mejor nunca más lo volveré a ver. Así es que aprovecho para decirle este mensaje a ellos. Y a muchos de ellos les digo que el verdadero amigo no es aquel que dice ser tu amigo y que cuando te termina tu poder o cuando se termina tu dinero o cuando se termina tu influencia deja de ser tu amigo. Amigo no existe en esta tierra humano. El verdadero amigo es aquel que murió en la cruz del Calvario. Cristo Jesús.
Y ese verdadero amigo lo tenemos exactamente en el momento más crucial de nuestra historia. Ese verdadero amigo es el que está, como decía mi gran amigo, profesor, ex profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, doctor en antropología, mi gran amigo José Luis Nájenson, como decía una vez, me dijo, el asunto no está en tus amigos aquí, sino que la verdadera necesidad de un verdadero y auténtico amigo está en el momento que te toca cruzar el pie al otro lado del río de San Batión. Lo dice en una forma de poeta que es él. El río de San Batión, un dicho entre el libro del Talmud judaísmo, está hablando, es una forma de parafrasear cuando usted traspasa el lindero de la eternidad. Es decir, un minuto después de su muerte. Un minuto después de su muerte, cuando la persona escucha decir a los paramédicos en un accidente en la carretera o en un hospital, en un quirófano, cuando ahí está, porque el alma está viendo todo lo está viendo. Y lo explico en ese estudio de juicio final. Hasta estoy citando al doctor del famoso libro Bestseller. Porque la persona, el alma está viendo todo lo que están haciendo con su cuerpo. Y la desesperación de esa alma que posiblemente está al frente en ese momento flotando mientras ve los paramédicos y ve los golpes que le están dando o en el hospital, en el quirófano. Lo que esa alma no quiere oír de parte del médico o de los paramédicos es la palabra está muerto. En ese momento se traspasa el lindero de la eternidad. Ahí es donde necesitamos un amigo. Y allí es donde este pasaje que tiene aquí de la Biblia toma relevancia. Este pasaje impresionante dice así: a cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. A veces muchas personas no entienden por qué los evangelistas, los pastores, como el pastor Emerson Morales, los evangelistas, todos los evangelistas, incluyendo el hijo del pastor Emerson, que este año estuvo conmigo una experiencia lindísima en Veracruz, México, el hermano Aarón. A veces las almas no entienden por qué a veces los evangelistas tratamos a veces hasta de suplicar a un pecador a que se arrepienta, a que entregue su alma a Jesucristo. Porque si esa persona escuchó el llamamiento, escuchó el mensaje de recibir a Cristo y lo rechazó esa noche, y al salir por esa puerta después de haber rechazado a Jesús, lamentablemente la muerte lo sorprende, será catastrófico un minuto después de su muerte. Porque la palabra que el pasaje que acabamos de leer es contundente, pero contundente. La palabra dice: y al que me confesare delante de los hombres. Nosotros creemos, yo lo que digo en este tema del juicio final, nosotros creemos en ese momento que cuando una persona traspasa el lindero de la eternidad, en ese momento que sale de su alma, de su cuerpo, que su cuerpo quedó inerte, que su cuerpo está muerto. No muerte cerebral, porque bíblicamente no existe muerte cerebral. Ese es un invento de nuestra ciencia para comercializar con nuestros órganos. La Biblia no habla de muerte cerebral. La Biblia habla, hablando de la muerte física, habla de cuando el corazón deja de funcionar. Cuando el corazón deja de bombear, el resto de todos los órganos muere.
Mientras que una persona que declara muerte cerebral no está muerto, porque su corazón sigue palpitando, su hígado está bien, sus ojos están bien. Así es que yo estoy hablando de la muerte que habla la Biblia. Y en ese momento que el médico dice está muerto, en ese instante, ahí, ese momento, el alma está en el lindero de la eternidad. Y en ese momento dicen los expertos que en el cielo se escucha el nombre de esa persona, como la imagen lo estamos viendo aquí. Fulano de tal. Lo buscan en el libro. El padre se voltea hacia el hijo y le dice: hijo mío, ¿conoces a este fulano de tal que acaba de pasar la eternidad? Si la persona confesó a Jesús, ¿qué cree usted que va a decir Jesús? Mas el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Mas si me rechazare, yo también le negaré delante de mi Padre. Es duro decir esto, y tal vez alguien quiere jugar a juez y quiera juzgar a Dios, pero no. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, fue su amor inmensamente grande, que no escatimó a su propio hijo y lo mandó a morir a la cruz y a derramar hasta su última gota de sangre para que nadie sea condenado. Pero lamentablemente es el ser humano, porque la salvación es de libre albedrío, es decir, no es forzada. Porque si la salvación fuera decidida en una forma forzada, entonces no hubiera venido Cristo a la cruz del Calvario. Pero como el ser humano tiene libre albedrío, Dios le dio libre albedrío para que escoja entre la izquierda y la derecha, entre el cielo o el infierno. Cuando la persona rechaza recibir a Jesús, está tomando su propia decisión. Tremendo. Profundo es este misterio. Oh, qué lindo. Qué precioso debe de ser aquel momento de la muerte de los justos. Un pastor amigo mío de Austin, Texas, de origen de Monterrey, me lo encontré mientras venía de Ciudad Victoria, Tamaulipas, este fin de semana, y le pregunté por su hijo primogénito. Y cómo me dolió en lo profundo de mi corazón, porque no sabía. Cuando él y su esposa me dijeron: mi hijo pasó a la presencia del Señor, murió en un accidente en Austin. Me dolió porque son pastores apreciados y queridos. Porque si bien es cierto, cuando un ser querido se nos muere en Cristo Jesús, tenemos la linda y gloriosa esperanza que se va con Cristo. Pero no podemos evitar el dolor normal y común que tenemos. Y entonces, si bien es cierto, nos duele en lo más profundo del corazón la pérdida de un ser querido, de la mamá o del papá, de cualquier ser querido, nos duele en lo más profundo. Pero el tan solo hecho pensar de que se fue con Cristo, en medio de aquel dolor, aquella esperanza, nos consuela. Qué lindo cuando esa alma llega a la presencia del Señor y el Señor con sus brazos abiertos le dice: vení bendito de mi Padre, por cuanto me recibisteis, yo también te recibo. Oh, qué precioso va a ser ese día lindo del arrebatamiento de la iglesia, que podría ser esta misma noche, cuando el Rey de Reyes, Señor de Señores, con voz de mando y con trompeta de Dios, y luego dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero a su presencia. Qué lindo va a ser eso. No existe la posibilidad de poder escapar de la muerte.
Algunos evangélicos últimamente se han vuelto un poco supersticiosos, sobre todo por las nuevas corrientes, la mezcla que nos han metido de un evangelio sincretista, de un evangelio con mezcla de la cientología o de la nueva era, donde nos han metido una mezcla. Y nos han metido el espíritu de superstición. No menciones la muerte porque te puede caer un accidente. No menciones esto. No. Yo les digo de esta manera. Yo no tengo por qué tener miedo a hablar de la muerte por una sencilla pero por poderosa razón. Porque cuando yo vine a Cristo Jesús, o cuando usted viene a Cristo Jesús, en el momento que usted viene a Cristo Jesús, la muerte ya no tiene potestad sobre usted. No puede hacer lo que le dé la gana la muerte con usted. Es decir, que la muerte no lo puede matar cuando ella le dé la gana, sino que ahora que está en Cristo, su muerte depende del Rey de Reyes, Señor de Señores. Él decide cuándo me lleva y Él decide cuánto voy a vivir. En cambio, si no tienes a Cristo, la muerte tiene facultad de matarte en cualquier momento. Esa es otra de las grandes ventajas de tener a Cristo. Pero al final entonces para los cristianos la muerte no es el terror y el espanto. Por cierto, en este lo hablo de lo que está diciendo el doctor de Bestseller, de lo que él miró en su quirófano, de las personas como budistas, hinduistas, católicos, mormones, testigos de Jehová y musulmanes. Cuando él los miró en su quirófano, que estoy hablando en esta parte, citando, y él decía que los miraba morir con una muerte espantosa o con una mirada, y ahí explico la mirada. ¿Por qué? La persona al dar el último estirón, el último músculo que muere es la mirada. Y mueren con una mirada pero lo que a él lo hizo convertirse este doctor fue que aquellos que decían que eran evangélicos, que en los últimos horas o días antes de morir, ya la tristeza y el miedo a la muerte se les quitaba, y que muchos de ellos 3, 4 días antes de morir allí en el hospital donde él era el cardiólogo, esa gente empezaba a cantar cantos del cielo y empezaban a decir que miraban ángeles alrededor. Entonces cuando estamos en Cristo ya no tenemos miedo a la muerte, porque ahora nuestra vida está en Cristo. Sin embargo, sea negro, sea blanco, sea colorado, así sea Carlos Slim, el más grande millonario, o Bill Gates, ellos van a tener que morir. Y sus millones de dólares no lo van a poder salvar, como vamos a ver adelante los 4 personajes de la historia de esta noche. Hebreos 9, 27 a 28 dice: y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Me decía alguien de esto, pero hermano Bolaine, me lo hacía con sinceridad, el que me hacía esta pregunta, me decía: ¿no hay posibilidad de que exista la reencarnación? Es decir, que si no fui un angelito en esta vida, tengo el chance de volver y entonces ahí. No, le dije, no existe. Una vez que se muere, si moriste con Cristo, te fuiste con Cristo. Y si moriste sin Cristo, el juicio será inevitable. Es decir, ya no tienes chances de volver. ¿Sabe una cosa? Todos los que están en el infierno en este momento, desde el momento que llegaron al infierno, están 10,000 veces arrepentidos, pidiendo un chancecito, regresar otra vez a la tierra para enmendarse. Pero como la Biblia dice que está constituido que el hombre muera una sola vez y después el juicio final. Por esa razón entonces nosotros tenemos que recibir a Cristo hoy, ahora que estamos vivos. Y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan en él. Qué lindo, qué precioso. Es posible que todos los justos que mueran
Eso es un ineludible. Que en el momento que se declara que estamos muertos, en el momento que soy aquella voz y cruzamos el lindero, en ese momento que se entra cuando dice el rey David, en valle de sombra de muerte, ese es el momento de la desesperación. En ese momento del valle de sombra de muerte, si moriste con Cristo, es cuando aparecen los seres angelicales de Dios para llevar esa alma a la presencia de Cristo Jesús. El Salmo 37 confirma esto, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, bienaventurado el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Sin lugar a duda tenemos seres angelicales a todo aquel que recibe a Cristo. No que digan esos brujos, mira que encienden una candelita a San Miguel Arcángel, una candelita al otro, a los 7 arcángeles. No, eso es pura farsa y es una estafa. Para comenzar, una vez había un pastor, y por cierto en Costa Rica lo confronté duramente múltiples veces este pastor, porque este pastor decía, Ángel Gabriel, ven para acá. Y lo peor de todo, que nuestros hermanitos evangélicos decían, wow, qué tremenda autoridad tiene. Si aquí está Miguel y aquí está el ángel tal, y le da un montón de nombres. Y si yo le digo, quédese aquí o déjame un rato aquí, yo voy para allá. Y nuestros hermanos evangélicos se los creían. Yo los confronté y le dije, ningún ángel te va a hacer caso a ti, porque los ángeles no obedecen a los seres humanos. Así sea el más grande siervo de Dios, así sea el hombre más usado en milagro tremendo. Esta tarde grabé 2 programas en mi programa El Mundo Actual, que va a salir el próximo martes y 8 días después, con el pastor Emerson Morales. Los milagros que el pastor Emerson Morales ha vivido en vivo y a todo color del gran Dios Todopoderoso. Y aún así, si Emerson Morales le da una orden a Gabriel o Miguel, no le van a obedecer, porque los ángeles no obedecen, no obedecen a los hombres. Porque imagínense si los ángeles nos obedecieran a nosotros con todo el espíritu, cuando estamos enojados y nos viene el espíritu de venganza. Los ángeles solo obedecen a Dios, nada más. De manera que cuando alguien se convierte a Cristo, los ángeles reciben órdenes directas del Altísimo y le dicen, ve y cuídamelo. Y vienen los ángeles en ese momento y lo protegen y lo cuidan hasta llevarlo al reino de los cielos. Estos 4 hombres, a continuación voy a entrar con esto ya en esta parte que nos llevará a la parte final. Todos los seres humanos, todos los seres humanos tienen que morir. Así sean los más grandes criminales, como Adolfo Hitler, como Nerón, como Nabucodonosor. Pero hablemos de 4 personas de los últimos 10 años. Estos hombres tuvieron todo lo que un ser humano carnal desearía tener en este mundo. Tuvieron dinero, pero lo que se llama dinero a chorro. Hasta se daban el privilegiazo de dormir en camas de oro. Hasta se daban el privilegiazo, como uno de ellos, de que sus platos y sus tenedores eran de oro. Podían pedir lo que a ellos les diera la gana. Uno de ellos hasta se autodenominó Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí una vez más confirma que de qué le servirá al hombre si ganare todo el mundo pero pierde su alma. Estos 4 hombres que lo tuvieron todo, solo les tocaba hacer así con el dedo y caían hombres, líderes
poderosos hombres de rodillas delante de ellos. Estos 4 hombres tuvieron la potestad no solamente de hacer lo que a ellos les daba la gana, de todo lo que les daba la gana. Podían ir en la calle y si miraban una mujer y sencillamente a ellos les gustaba, simplemente paraban, ordenaban y se la llevaban. Y si estaba casada, mandaban a matar al esposo. Estos 4 hombres nunca les tembló la mano mandar a matar a quien tuvieran que matar sin misericordia. Fueron crueles, dice la historia, despiadados, asesinos. 2 características tuvieron estos 4 que voy a mencionar a continuación. Una, fueron crueles, despiadados, asesinos. Y 2, tenían un odio infernal contra el pueblo de Dios. Odiaban a muerte, pero a muerte al pueblo de Israel, los 4. No solamente odiaban a muerte al pueblo de Israel, sino que utilizaron sus múltiples millones de dólares para financiar atentados terroristas contra niños, contra ancianos, contra jóvenes judíos. Veamos la historia de estos hombres, porque eso nos va a dar un perfil de lo que va a ser el día del juicio para los malos. Estos 4 hombres fueron criminales de millares de personas inocentes. Fueron enemigos profundos contra el pueblo de Israel. Todos ellos bajaron a la eternidad con sus manos manchadas de sangre. Algunos de ellos nunca comparecieron ante un tribunal humano, pero sus últimas horas de vida fueron horripilantes. Camino al juicio final. El primero que hablaremos de ello es de Yasser Arafat. Yasser Arafat. Este hombre fue considerado como uno de los grandes asesinos del siglo XX del pueblo judío. Veamos lo que decían algunas de las críticas en los periódicos. Yasser Arafat fue el fundador y dirigente de la Organización para la Liberación de Palestina desde finales de la década del 60. Se inició en las trincheras del terrorismo radical y es considerado como un responsable de múltiples de crímenes, desde atentado contra buses llenos de niños hasta asesinar a múltiples de palestinos que no pensaban como él. Los que lo han conocido de cerca han dicho que fue un hombre frío y cruel a la hora de ordenar matanzas. Desde los primeros días de noviembre del 2004, Arafat fue trasladado desde el territorio israelí a un hospital militar en Francia. La noche del 4 fue declarado en estado de coma, lo que ha generado toda clase de especulaciones. Muchos dicen que está muerto, era lo que se decía en esos días. Otros dicen que se está enfrentando a una agonía angustiosa, lo que hace que su muerte sea lenta. Cruel, asesino, bajó a la eternidad con sus manos manchadas de sangre, no solamente de judío, de niño, sino de su propio pueblo palestino. Dice que en su vida fue altamente corrupto, que en sus días antes de morir mantenía una fortuna no menos de $1.000 millones. Su crueldad fue tan patética que su servidor en 1996, una mañana, estando viviendo en la calle Lirán, cerca del barrio Meacharín, esa mañana en mi apartamento se estremeció, tembló y un potentísimo estallido en mi oído. Asustado me levanté, me cambié y salí corriendo para la calle. Ahí estaba. Era el bus de la ruta 68. Era un bus de niño, de kinder. Bus de niño judío, de kinder. En su mayoría eran niños
y ancianitos, abuelitos que llevaban a sus niños, sus nietos, para el kinder esa mañana. Un terrorista abordó ese bus que iba repleto de niños de la ruta 68, y el terrorista iba lleno de explosivos. Cuando se metió dentro del bus, lleno de aquellos angelitos de Dios y de ancianos, abuelos, se hizo estallar y el bus salió en una bola de fuego. Esa tarde, Yasser Arafat apareció en las noticias celebrando y repartiendo confeti a los niños palestinos, celebrando por haber masacrado, por haber ordenado la muerte de aquellos niños angelitos. A pesar de los múltiples de crímenes y atentados que él ordenó, Yasser Arafat nunca fue llevado a un tribunal humano. Qué cruel, qué injusto que es la justicia del ser humano. Los expertos dicen que, por ejemplo, en América Latina, desde México hasta Argentina, eso dicen los expertos, sobre todo los expertos de las violaciones de los derechos humanos, Amnistía Internacional, dicen los expertos que de los miles que están en las cárceles desde México hasta Argentina, por lo menos el 60 o 70% de los que están encarcelados ahí es gente inocente. Simplemente alguien con mucho dinero sobornó al juez para que condenara de una muerte a una persona inocente, para que el verdadero criminal quedara libre. Y han destruido la vida de esa gente inocente, porque al condenarlo aún siendo inocente destruyen su hogar, traen un profundo dolor a sus niños. Y eso lo saben, todititititito, nuestros hispanos lo saben, que nuestros tribunales en América Latina, la inmensa mayoría de las condenas es gente inocente. Sin embargo, a quienes tienen que condenar no los condenan porque tienen el dinero, el poder o la fama política. Yasser Arafat, como era el abanderado de la Unión Europea, el respetado por los países árabes, nunca lo llevaron ante un tribunal humano. Nunca. Evadió la justicia. Y en lugar de ser llevado por sus crímenes, de ser llevado a la justicia, ¡oh, qué mal está este mundo! Le dieron hasta el premio Nobel. Le dieron el premio Nobel de la Paz a un asesino. Sin embargo, él evadió por sus millones, por su fama política, por todo. Él evadió los tribunales humanos, pero no pudo evadir la muerte. Y con la muerte pasar para prepararse el día del juicio final. Algunos dicen que aquellos que mueren sin justicia, sin juicio, en su momento de su muerte pueden ver un preludio de lo que va a ser el juicio final. La muerte de los últimos 8 días de Yasser Arafat fue una muerte espantosa. Esto fue lo que dijeron los periódicos. En París, su propio médico personal dijo que ni su propia esposa Raiza, que así se llamaba, ni siquiera su propia Raiza pudo soportar en los últimos 3 días en agonía de Yasser Arafat. Porque era tan espantosa su agonía que su propia esposa no lo pudo ver, no lo quiso ver. Unas enfermeras que aparecieron en el periódico de París, esas enfermeras dijeron que nunca en su vida en el hospital habían visto una muerte tan espantosa como la muerte de Yasser Arafat. Los periódicos palestinos lo decían un poquito diferente, lógicamente. Los periódicos palestinos decían: Yasser Arafat peleó hasta el último momento, se negaba a morir porque amaba al pueblo palestino y por eso su gran agonía. ¿Pero realmente era eso? ¿O era que en aquel momento, aquella horrible agonía, preludio a la eternidad, Yasser Arafat estaba viendo el preludio de lo que será el día del gran juicio final? Pero hablemos de otro hombre.
Saddam Hussein llegó a ser el hombre más poderoso por más de una veintena de años del pueblo de Irak. Formó un gobierno de corrupción, amasó fortunas impresionantes de dinero. He tenido la oportunidad de conocer a algunos de los muchachos de nuestro ejército norteamericano que fueron parte del comando que entraron a la casa de Saddam Hussein cuando su derrota, y me han compartido. Recuerdo uno de ellos allá en California, me compartió, fue parte de ese comando de asalto y me dijo, era impresionante la casa de ese hombre. Su propia bañera, me dijo, su propia bañera era bañada en oro. Sus platos eran de oro, sus cubiertos eran de oro. Los espaldares de su cama, todos los espaldares de su cama eran de puro oro. Tuvo todo el poder que un ser humano carnal desearía tener. Oro, dinero, poder. Se caracterizó por su crueldad. Fue criminal, fue asesino, fue despiadado. Mató centenares de miles de almas. Por 25 años financió al terrorismo palestino para que asesinaran a judíos o a niños judíos. Por 25 años. Pero como dice un proverbio, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Tarde o temprano, aquel hombre que nunca fue llevado en sus días a un tribunal de justicia, ahora por lo menos él sí compareció en sus últimos días ante un tribunal que le daba el presagio de lo que va a ser el juicio final. Qué impresionante fue ese 5 de noviembre del 2006. Uy, yo no sé si usted recuerda, pero yo sí lo recuerdo bien porque lo estuve viendo en las noticias. Cuando de momento está Saddam sentado en el tribunal, un juez iraquí, y de momento el juez, con aquella autoridad que presagia lo que va a ser aquel día del gran juicio final, el juez iraquí le dice, póngase de pie, con una autoridad impresionante. Cuando le dice póngase de pie, aquel hombre que en su día de poder era soberbio, cruel, despiadado, que no perdonaba nada, pero ni un mal gesto, lo mandaba a matar. Aquel hombre súper soberbio. Ahora cuando aquel juez le dice póngase de pie con aquella autoridad, lo vimos en la televisión cuando él se pone de pie y decía el periodista, nunca habíamos visto a un Saddam Hussein con sus manos temblando. Tenía un Corán, el libro de los musulmanes, y le temblaba. Y eso que solo estaba frente a un juez humano. Cuando fue ahorcado, dijo uno de los asistentes ahí que lo entrevistaron, dijo, en el último momento de su suspiro, tuvo una mirada que no desearía, dijo, que mis hijos la hubieran visto. Una mirada muy horrible. Ni su oro, ni su plata, ni su poder lo pudo salvar. El tercer hombre que quiero hablar es Bin Laden. Bin Laden, dicen los historiadores que tenía una fortuna de 4.000 millones de dólares. Dios mío, ¿cuántos de nosotros aquí no desearíamos tener por lo menos 100.000? Ese tipo tenía 4.000 millones de dólares. ¿Sabe usted lo que es tener 4.000 millones de dólares? Y sin embargo, el tipo fue cruel, asesino, con un profundo odio hacia el pueblo de Israel, hacia los evangélicos, los odiaba. No solamente financió y
colaboró y armó múltiples de atentados terroristas contra el pueblo de Israel, sino que fue el causante intelectual de la muerte de los casi 3.000 almas en las Torres Gemelas, en el Pentágono y en el avión 911. Por 10 años evadió la justicia terrenal. Debió de haber sido una vida horrible, pasar 10 años huyendo, escondiéndose como las ratas. ¿Podrá un ser humano escapar del ojo de Yahvé? No. ¿A dónde, dice David, a dónde me esconderé? Si a lo profundo de la mar me fuera, ahí me verás. Por 10 años él se escondió del ojo humano, pero no se podía escapar de la justicia de Dios. Su muerte pudo haber sido, no tenemos prueba, no tenemos video que nos muestre eso, sus últimos minutos de muerte, pero debió haber sido horrible su muerte. Todo lo que existe es especulación, y lo aclaro bien porque es una grabación, aclaro bien que todo lo que existe es especulación. Supuestamente, algunos de los soldados dicen que aquel hombre en su momento en que entra en aquel combate y todo de momento se ve que va a morir, empieza a suplicar por su vida. Debió haber sido horrible su muerte. No tenemos pruebas, no tenemos video. Pero no solamente fue horrible, sino que es un presagio también de vergüenza para los que mueren sin Dios, sin fe y sin esperanza. Su cuerpo fue arrojado a lo profundo de la mar. Qué terrible. Bin Laden ya está en eternidad. Todavía no ha recibido el juicio final, sino que está en un lugar que se llama el infierno. El infierno es la cárcel eterna donde están todos los condenados esperando escuchar su sentencia final. Para que lo podamos entender mejor, y como dije en el juicio final lo explico mejor, para que lo podamos entender mejor. Solo pensemos en las cárceles aquí en la tierra, que hay muchos que están presos pero todavía no han escuchado el juicio, su sentencia. Por ejemplo, el doctor, este pobre doctor que lo mandaron. Porque así este mundo está lleno de mucha hipocresía. Posiblemente a la propia familia de Jackson, a nadie le importaba Michael Jackson. Y este fue arrestado y fue llevado a prisión hasta que le toque escuchar su sentencia. Pero está en la cárcel. Hay muchos que están en la cárcel, todavía no han escuchado su sentencia. Y un día salen de la cárcel, no para, bueno, aquí en mano tal vez pueda salir bien, pero sobre todo para escuchar las razones por las cuales fueron a la cárcel. Las almas que están en el infierno saldrán un día. Pero no, como digo allí, no vendrá, ¿cómo se llama Carlos Teisel Russell, el fundador de los Testigos de Jehová? No va a venir a resucitar para venir y decir, oh, por favor, a todos los testigos de Jehová, a todos los testigos de Jehová, me equivoqué. No va a venir para eso. Va a venir del infierno. Porque los testigos de Jehová dicen, no existe el infierno. Y le dije, pues eso no creo que piense Carlos Teisel Russell. Ese día van a venir Pedro Infante, la doña. Pero no van a venir para cantar, sino para comparecer delante del gran trono. Sí, ese día va a venir Juan Pablo II, también va a resucitar Juan Pablo II. Pero no para que los mexicanos se alegren de volverlo a ver, sino que Juan Pablo II va a resucitar para comparecer delante del gran trono.
para responder a aquellas multitudes que le siguieron. Y que esas multitudes, sabe, hay un estudio que se lo recomiendo a ustedes, si les gusta la investigación, si les gusta el estudio, porque un pueblo que está desinformado es segura víctima de los manipuladores y los engañadores, porque no se informa. Si les gusta la investigación, hay un estudio ahí que tengo que recién acabo de hacer, se llama Los falsos ungidos y nunca los conocí. Y yo estoy diciendo estos que tienen la facilidad de atraer multitudes tras ellos y que tienen el poder de encaminarlos hacia el cielo, pero por la codicia, por el amor al dinero y al poder, no les predican la verdad y le dan un evangelio mezclado y adulterado. Juan Pablo II tuvo la oportunidad de guiar, inclusive me puedo atrever a decir, a más de 90 millones de mexicanos hacia el cielo. Con tan solamente decir Juan Pablo II que todos los que adoran a la Guadalupe, si no se arrepienten, se van derecho al infierno. Con solo eso, ¿cuántos millones de mexicanos no podía haber salvado para Cristo? Pero no quiso decirles la verdad. Y el último con ellos, voy en la parte casi allá. Muammar Gaddafi murió de la misma forma que mató. Durante su dictadura no tuvo remordimientos. Fue responsable de atentados sangrientos que conmovieron al mundo, como los 2 atentados contra la desaparecida línea aérea Panam. Mató sin juicio y sin piedad a cuanto opositor se le animara y por el motivo que fuera, apoyando al terrorismo en todos sus aspectos. Soñaba con ser el líder de todos los musulmanes del mundo. Odiaba a Israel. Propuso trasladarlo a otro sitio del planeta para lograr que la región solo fuera musulmana. La vida no representaba nada para él, por lo menos la vida ajena. Sin embargo, sus ruegos finales indican que su vida sí le interesaba. Imploró que no lo mataran, pero no pudo convencer a sus captores, enfervorecidos y fanatizados. Muammar Gaddafi, el reciente, por 42 años mató, asesinó, odió a Israel. Dicen los expertos antes de su caída que tenía una fortuna de 40,000 millones de dólares. ¿Sabe lo que significa eso? Y para que usted se dé cuenta que en esta vida no existen amigos, para que se dé cuenta que en esta vida no existen amigos, solo se dé cuenta, mientras hay dinero, mientras usted tenga fama, usted tiene un puestecito o es manager y todo, siempre va a tener amigos. Pero cuando lo corren del trabajo y se tiene, desaparecen los amigos. O sobre todo cuando lo acusan de algo injusto, desaparecen sus amigos. Hasta el propio Berlusconi, primer ministro de Italia, hasta una calle en Italia le había dedicado con el nombre de Muammar Gaddafi porque era su amigo, hacía gran mal. Hasta que se dio cuenta que Gaddafi ya no valía nada delante del mundo, entonces salió Berlusconi apoyándolo para ir a la guerra y derrotarlo. Así es este mundo. Para que entienda que el único amigo es aquel que murió en la cruz del Calvario. Es amigo hoy, es amigo ayer y es amigo siempre, dice un canto. $40,000 millones de dólares. Llegó un día hasta proclamarse rey de reyes. Sin embargo, su muerte fue espantosa, tal vez la más horrible que recordemos.
El pasaje nos puede decir lo que le ha pasado a estos cuatro. El Seol abajo se espantó de ti, despertó a los muertos para que en tu venida salieran a recibirte. Hizo levantar de su silla a todos los grandes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Isaías 14, 9, 11. Esta parte que vamos a ver, por cierto, gracias, creo que toditito nuestros niños se lo llevaron para ver el video. Y los que están dormiditos no me los despierte porque el video es muy fuerte. ¿Sabe una cosa? Este hombre que mató, asesinó, fue cruel, que odiaba a Israel. Lo agarraron en una alcantarilla como las ratas. Y ahí lo sacó aquella turba, que tampoco eran unos santos. Aquella turba de bandoleros, de criminales también. Cuando yo miré eso y lo que vamos a ver el video, a ver, ¿cuántos de ustedes recuerdan la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo? Levanten la mano. La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Por cierto, es una película impresionante. Lo voy a llevar al recuerdo en la película. ¿Se acuerda usted que en la película, cuando Judas Iscariote ha vendido, ha traicionado al Señor, y se va Judas en la película y está sentado con el remordimiento, y en ese momento va una turba de supuestos niños? ¿Se acuerda en la película? Y cuando los niños se enfrentan a Judas así, la cara de los niños, ¿qué pasó? Se transformó en demonios. Y vemos los gritos horribles de Judas en ese momento. Cuando yo miré lo que a continuación le voy a poner, los últimos minutos de Yasser Arafat, de Omar Gaddafi, el hombre que fue tan soberbio, cruel, que no le importaba la vida de nadie. Los gritos tan conmovedores y que nos dan presagio que más vale que tengan a Cristo en su corazón. Algunos dicen que aquella turba que lo capturó, posiblemente Omar Gaddafi no estaba viendo los rostros que nosotros vemos en la televisión, porque recuerde que en ese momento se está viendo el momento en los ojos del Espíritu, porque en ese momento el alma de él está a punto de salir. Entonces está viendo lo que dije al comienzo, cuando se está viendo en el quirófano, usted está viendo al doctor, está viendo todo, está viendo ya el mundo espiritual. Así que posiblemente en ese momento lo que Omar Gaddafi estaba viendo en aquella turba no eran seres humanos, sino que eran la multitud de demonios que estaban, por cierto, en estos hombres, mostrándose como eran. Los gritos horripilantes que aquel hombre daba, que nos da un presagio de aquellos que mueren sin Dios, sin fe y sin esperanza. ¿Qué pudo haber estado viendo? Quizás los mismos demonios en vivo que venían para llevar su alma a la eternidad. Los gritos horripilantes de él, los gritos desesperados de él. Permita Dios que nuestros jóvenes y aún viejos que están aquí que no han recibido a Cristo, más vale que piensen mucho. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio final.
Pues por tus palabras serás condenado, serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 36, 37. Un día daremos cuenta de todo, de lo bueno y de lo malo, aún de nuestras propias palabras. Pero hay una buena noticia para los que tienen a Cristo. Porque posiblemente algunos estén diciendo: santo Dios, con tantas palabras horripilantes y feas que yo decía antes de convertirme a Cristo. Era mi desayuno, mi lonche y mi cena y mi acostarme. Y el Señor dice que de todas esas palabras darás cuenta. Posiblemente algunos dirán: ay, Dios mío, hasta una Biblia puede escribir con todas esas palabras. Pero hay buena noticia para ustedes. El día que ustedes se convirtieron a Cristo Jesús, todo fue borrado. El pasado fue borrado. Y no tienes que ir a un encuentrito de 3 días para quebrar con las maldiciones generacionales. El día que se convirtió a Cristo, sus pecados fueron perdonados por la sangre del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Ahora se te va a juzgar por lo que hagas de aquí en adelante. Pero si no te has convertido a Cristo, santo Dios, porque vas a dar cuenta delante del día de juicio final. El vencedor será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Apocalipsis 3, 5, 6. Sabemos que si nuestra morada terrestre es este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como garantía. Qué lindo. Está hablando que no muramos con aquella horrible angustia espantosa. El día del gran juicio, cuando los libros serán abiertos. Yo quiero pedirle que se pongan de pie. Aquel momento cuando el Altísimo abra los libros de la vida. Como le dije en esta parte, que se lo recomiendo. Son 3 que recomiendo de esto, relacionado a esto. El trono y el Creador. Cuando la iglesia llegue al cielo, cuando miraremos al majestuoso sentado sobre el trono. Y el Cordero, cuando miremos al precioso Cordero, tal como Él es. Una inmensa multitud que no van a ser los santos, porque ahí explico en el juicio final que sí estaremos los santos el día del juicio final, pero no estaremos como condenados, sino estaremos como testigos de las evidencias, porque va a ser un juicio con todas las evidencias, testigos, los libros, las obras. Y cuando alguien pase delante del trono, en ese momento mirará su vida como especie de televisión. Algunos dicen que todo el presagio que vemos de la tecnología hoy, esta tecnología hoy, que hasta ahora por Skype podemos vernos de un planeta a otro a nuestra hija, dice que es un presagio de lo que va a ser ese día. Como nuestra vida, la vida del pecador, no tendrá excusa. No tendrá excusa. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Y sabe por qué
el Señor dice esa parte, dice, pero quiere decir que alguien va, no, porque alguien va a reclamar, pero Señor, mira en el libro, a lo mejor hubo una equivocación, a lo mejor el ángel se equivocó. Entonces a todos se le rendirá y se le da, aquí está el libro, tu nombre no está escrito. Y el que no se halló inscrito, el que no fue encontrado en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, donde Satanás y sus demonios ya han sido lanzados, incluyendo la muerte y el infierno. Y finalmente, el lago de fuego. Mis hermanos, mis hermanas, la historia de estos 4 hombres criminales que murieron en un lapso de solo 10 años. En el 2000 Yasser Arafat maldijo públicamente al pueblo de Israel y dijo que no moriría hasta no ver a los judíos ser lanzados en el mar Mediterráneo. Solo 4 años después, Yasser Arafat murió con una muerte espantosa y el pueblo judío ahí está todavía en su territorio. Y si hay aquí algún venezolano o le llega, más le vale que le diga a su presidente Hugo Chávez que más le conviene que se arrepienta, porque ya vio lo que le pasó a estos que odiaban a Israel. Mi amigo, mi hermana, si tú tienes pariente, mamá, papá, o tienes joven o jovencita, más te vale que los ganes, más te vale que clames, más te vale que cada noche te tires de rodillas. Más te vale que luches por convencerlos en Cristo. Recuerde una cosa, la palabra del Señor nunca regresa vacía. Pero si tú no le testificas, entonces ¿qué palabra va a recibir él? Tu mamá o tu papá. A veces, en algunas veces yo le digo, por ejemplo en este estudio al fin, yo le digo, ¿sabe qué? Trae a tu mamá o a tu papá, por muy recalcitrante que sea, tráele, hazle una comidita rica, lo que sea, tráetelo a tu casa y siéntate tú con él a ver. No te preocupes si no se convierte. Pero lo que va a escuchar no lo va a olvidar el resto de su vida y no va a poder dormir tranquilo. El asunto es que hagamos todo el esfuerzo para que nuestra familia no vaya a la eternidad sin Dios, sin fe y sin esperanza. Ganémoslos para Cristo. Porque si no los ganamos ahora que hay oportunidad, un minuto después de la muerte ya no hay nada que hacer por ellos. Ganémoslos ahora. Yo quiero invitar a los que inclinen sus rostros allí donde están de pie. O antes de inclinar, veamos esto nada más. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy mismo.